Bueno, no es que él haya hecho esto adrede, en realidad todo esto ha servido para que la imagen del presidente Trump esté, cierto, por sobre sus contendores. De hecho, el más cercano, cierto, de Santi está muy distante, en todo caso, de las preferencias que tienen con el presidente, pero también hay que tomar en cuenta de que muchos de estos juicios, y desde nuestro punto de vista como analistas, cierto, de inteligencia, vemos de que también una gran parte de fiscales y personal que trabaja en el Poder Judicial trata de ganar protagonismo con una persona tan importante como lo fue el presidente Trump, en realidad, y como lo es hasta el momento. Por lo tanto, el dividendo político que ha sacado el presidente Trump de esto es realmente sin precedentes. O sea, le ha servido mucho para su campaña independiente de todo lo que puedan decir los medios de comunicación. Ahora, le pregunto, Robert, ha tenido un caso, tiene un caso abierto por las elecciones en Georgia, tiene un caso abierto por el asalto al Capitolio, por los archivos de la Casa Blanca, es el caso Stormy Daniels y las condenas que afronta en Nueva York por evasión de impuestos. Más o menos esos son todos los casos que está acumulando el expresidente. Nunca se había visto esto, que ocurriese esto con un expresidente en Estados Unidos. Y empiezan también a destaparse una serie de casos relacionados con la familia Biden, incluso con el mismo Biden, pero no tienen ni la fuerza ni la importancia, y esto hace que Trump diga que esto es una persecución política personal contra él. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me parece que hay que saber definir el juicio que se le está haciendo a Donald Trump, los múltiples cargos que se le están imputando versus lo que está enfrentando Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden y por lo tanto no tiene ningún tipo de injerencia, por lo menos en lo que sabemos, dentro de la administración de Joe Biden. Él no ocupa ningún cargo político dentro de la Casa Blanca. Y me parece que es importante hacer esa definición. Lo importante sí también mencionar es que el Departamento de Justicia, sin ningún tipo de miramientos y básicamente diciendo que nadie está por encima de la ley, ha abierto precisamente un caso respecto a digamos, a todo lo que tiene que ver con Hunter Biden, de la misma manera que está ocurriendo con Donald Trump, pero son casos completamente dispares y yo creo que aquí es importante hacer esa aclaración. Por supuesto, dentro de la carrera política, los adversarios de Joe Biden quieren tratar de hacer esa equivalencia de que Joe Biden también es una persona corrupta o que se ha beneficiado o que el hijo de Hunter Biden se ha beneficiado del nepotismo. Pero creo que es importante definitivamente hacer esa delineación entre ambos casos, pero que evidentemente veremos que esa retórica se agudizará aún más ahora que estemos entrando en el 2024 y que prácticamente ya estemos ya entrando aún más en una campaña política tanto por el lado demócrata como por el lado republicano. Ahora, dentro de los múltiples casos, y les pregunto, dentro de los múltiples casos hay unos en los que él, en caso de llegar a la presidencia, podría pasarlos por alto, pero hay otros que no. ¿Cómo, y le pregunto, señor Grandón, cómo enfrentar eso? ¿Cómo llegar a la presidencia en caso de que Trump gane esta nueva presidencia? ¿Cómo llegar con esa carga judicial? ¿Qué tanta maniobra de gobernabilidad podría llegar a tener? ¿Qué tanto podría él actuar en libertad como el presidente estadounidense con una carga judicial a cuestas? Bueno, no nos olvidemos de que también al presidente George Bush se le acusaron, ¿cierto? Y se le cargaron varios problemas. Pero aquí lo que se está viendo en realidad es cómo involucrar al actual presidente, al presidente Joe Biden, toda vez de que en el último pedido de recursos que se hizo con respecto a los conflictos, involucra a Ucrania. Y Ucrania, ¿cierto?, es un país donde precisamente Hunter Biden, el hijo, tiene conexiones comerciales. Y por ahí, ¿cierto?, no te olvides que todo esto es llegar a acuerdos políticos. Y cuando hay involucrado, ¿cierto?, toda esta secuencia y toda esta secuela de millones de dólares, ¿cierto?, que intervienen ante una guerra entre Rusia y Ucrania,
y posteriormente los conflictos que hay con la frontera, la entrada de inmigrantes, el problema, ¿cierto?, que se suscita en el Medio Oriente, etcétera, etcétera, todo esto lo van a llevar al contexto para que Donald Trump, de acuerdo a las políticas y de acuerdo a la estrategia que él está usando, lo más probable es que no pase absolutamente nada, como lo han hecho otros presidentes. Yo creo que el presidente Trump va a utilizar todos los recursos que tiene en este momento a su alcance, con la información de los organismos de inteligencia, para, ¿cierto?, llegar a acuerdos. Todo esto se llega a acuerdos tras bambalinas y separan, todos estos juicios separan. No te olvides que todo esto en el fondo también trae una parte o una consecuencia comercial Sí. entre ambos grupos antagónicos. Entonces, vamos a ver de que va a quedar absolutamente en nada y el presidente Trump, perdón, si logra llegar de nuevo a la presidencia, va a pasar su tiempo sin ningún problema. Quizás gritará un poco, habrá algún tipo de conflicto, pero yo pienso que no va a pasar a mayores en realidad. Es decir, de acuerdo a lo que usted, señor Grandón, nos plantea, y le pregunto, Robert, ¿sí tendría una gobernabilidad, sí podría darse una gobernabilidad y una prestigio, credibilidad en caso de llegar a ser presidente? Dale just saved big on a Bluetooth speaker at Amazon. Bueno, yo creo que hay que tomar dos pasos atrás. Evidentemente, Trump no solamente está enfrentando cargos, como se mencionó al inicio de esta emisión, temas que tienen que ver con su organización y cuando él era un empresario, o sigue siendo un empresario, pero en su faceta de empresario en Nueva York, pues está enfrentando ese problema. Pero también estamos viendo que hay un cargo que se está llevando a cabo en la Corte Federal de Washington, D.C., en donde se le está investigando sobre su participación, bien sea material o bien sea intelectual, más que todo intelectual, cuando ocurrió el ataque al Capitolio el 6 de enero. Y todo dependerá de qué tan rápido o qué tan acelerado sea este proceso, precisamente, que lo pueda llevar incluso a prisión. Ahora, como ya sabemos, y él incluso estando en prisión, tiene la posibilidad de seguir lanzándose como presidente. Incluso no se había visto, esto no tiene ningún parangón, pero no le impide a él lanzarse a la presidencia. Evidentemente va a ser difícil, vamos a suponerlo en el caso hipotético que él sea encarcelado, pues va a ser difícil que él pueda hacer algún tipo de correría para su campaña política. Pero evidentemente el recurso que estaban esperando los demócratas precisamente para que Trump no se lanzara a la presidencia era mediante el impeachment. Pero evidentemente el impeachment no lo deshabilitó políticamente. Así que ese yo creo que es una de las herramientas que ellos esperaban utilizar las dos veces que se pasaron los artículos del impeachment, pero él sigue siendo un ciudadano que puede aspirar a la presidencia, obviamente con muchas trabas, porque si en caso de que enfrente la prisión, pues obviamente no gobernaría desde la Casa Blanca. Estamos hablando, por supuesto, desde un caso hipotético. Ahora, esto, lo que hablábamos cuando arrancamos, esto también ha sido parte o ha tenido que acomodarse a su estrategia dentro de esta precandidatura. Pero, Arturo, esto también ha generado un desgaste dentro de las mismas filas republicanas. Entonces, ¿cómo va a llegar o con qué respaldo del partido podría llegar él? Mira, es que en realidad todo esto nace efectivamente lo que decía Robert con respecto al día 6 de enero, ¿cierto? Y este asunto, el supuesto asalto, digo supuesto asalto al Capitolio, toda vez de que se sigue investigando. Yo estuve ese día, estuve en el lugar, estuve donde dio el discurso el presidente Trump y posteriormente estuve en las inmediaciones del Capitolio, por lo tanto la visión que tengo yo con respecto a esto es bien disímil y no concuerdan muchas cosas de lo que se está llevando adelante, pero en realidad es la justicia la que se debe encargar, ¿cierto? Y tendrá la última palabra. Ahora bien, yo creo de que la división que existe, ¿cierto? Es precisamente por un asunto de poder. Hay varias facciones de los republicanos que quieren llegar, ¿cierto?, a la presidencia, no solamente de Santi, hay otros intereses también. Pero al final de cuentas, como ha pasado siempre, se van a unir las fuerzas
y van a llevar adelante un solo candidato, que en este momento lo único que se ve es el presidente Trump con más fuerza, a pesar de lo que decía cierto el señor Valencia, de que independientemente a lo que pase en los juicios, él puede seguir adelante con su campaña y bueno, y después se resolverá en realidad. Pero yo creo que igual que las demás cosas y en las demás oportunidades, no va a pasar absolutamente nada con la justicia. Todo esto es muy, muy manejable y usted sabe que gran señor es don dinero, así que con eso no quiero decir Sí. ninguna cosa más. Pero en Además, realidad Arturo, yo creo que es aquí hay algo, negociable. yo creo que aquí hay algo importante. En caso de que él no sea sentenciado previo a las elecciones y llegase a ser el presidente, el desprestigio que sentiría Estados Unidos y cómo van a operar las diferentes instituciones para cuidar la imagen de la nación como país, no únicamente la del presidente. No sé si coincide con eso, Robert. Bueno, en mi opinión, yo creo que sí hay un desgaste, evidentemente. Yo creo que, digamos, la imagen de Donald Trump que proyecta a otras partes del mundo es, y esto lo ha mencionado reiteradamente y lo ha hecho recientemente, es lo que señalan algunos expertos como un tono autoritario. Evidentemente, para convertirse en un autoritario, pues tiene que tener de su lado a una ala militar, como ocurre, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, en donde una persona con aspiraciones dictatoriales, pues no puede ser un dictador completo si no tiene a la fuerza militar de su lado. Y eso ocurre en Venezuela, de la misma manera que ocurre en Nicaragua o lo que ocurre en Cuba, por ejemplo. Pero de igual manera, creo que no hay que esperar, creo yo, una persona que cree en la democracia, evidentemente, y en la república o Estados Unidos como república, pues no hay que esperar a llegar a esas instancias, porque cada vez Trump se muestra más pendenciero, más, digamos, vengativo, por ponerlo de alguna manera. Él tiene un plan que no solamente lo ha manejado él, porque realmente Donald Trump no es una persona, un político en formación. Evidentemente tiene personas que lo asesoran. Y hay una organización aquí en Estados Unidos que se llama el Heritage Foundation, que ha creado lo que ellos llaman el plan, el Proyecto 2025 o Proyecto 2024, que básicamente fomenta aún más un principio de conservadurismo aquí en Estados Unidos. Y Donald Trump en sus discursos, por ejemplo, el discurso que dio recientemente en Iowa y en otras sesiones anteriores, donde los expertos en lingüística y en historia llaman que ya está utilizando un lenguaje fascista. Por ejemplo, llama a sus adversarios, los llamaba sanguijuelas o alimañas, por poner de alguna manera una traducción literal. Y yo creo que él va a llegar con más venganza que nunca en caso de que él llegue a la presidencia. Obviamente todo depende si, digamos, los estamentos del poder están servidos a la mesa de él, que eso básicamente sería el efecto dominó de lo que podría hacer Donald Trump. Evidentemente él solo no lo puede hacer, tiene que tener un grupo de personas que estén al servicio de los caprichos o de las políticas que implante Donald Trump, pero precisamente esta organización, el Heritage Foundation, tiene este plan en donde están identificando personas que le sean leales a él, es decir, están reuniendo un grupo de, por ponerlo de alguna manera, de espurios que estén rodeando a Donald Trump, que impulsen sus políticas y que incluso sea mayor, o sea, que agudice alguna de sus políticas que trató de implantar en el 2016, como por ejemplo la prohibición de personas de origen musulmán, el levantar el muro, el de desplegar fuerzas de la Guardia Nacional a la frontera, etcétera, etcétera. Pero ya están las señales, incluso también ha dicho que va a poner una ley mordaza a la prensa. O sea, ya están todas las señas, están todas las señales de lo que quiere hacer Donald Trump. Obviamente, ya de ahí veremos si eso se llega a implantar una vez, en caso de que él suba a la presidencia en el 2024. Ahora, algo también que él ha utilizado como una estrategia durante este año es, sabiendo que tiene estos juicios y mediáticamente ha sido golpeado, no ha asistido a ninguno de los debates porque sabe que tiene ahí como un punto débil en donde la atención se centraría en sus temas judiciales y no le permite figurar de otras maneras. Entonces le pregunto a Arturo, él nuevamente está utilizando la estrategia de comunicar por medio de redes sociales, de comunicar el mensaje que él quiere dar y no el que se le tiene que preguntar en un debate, ¿no? Y como dice Robert, ya ha generado
polémica y ha levantado varios temas y hace que la agenda se centre sobre lo que él dice, sobre los planteamientos que él está proponiendo, ¿no? Claro que sí, de todas maneras, ahí coincidimos perfectamente, toda vez de que no nos olvidemos que él, siendo presidente, fue vetado, ¿cierto?, por una Una plataforma plataforma. como Twitter, ¿ya? Y por eso él emigró a otra plataforma, a Rumble, y en Rumble tiene millones de seguidores en realidad y sale permanentemente, prácticamente todos los días, y son millones de personas que se conectan con él, o sea, no son miles, no son cientos, sí, llegan a ser millones de personas. Entonces, efectivamente, Donald Trump está utilizando todos los recursos tecnológicos para llegar con su mensaje. Pero otra cosa que está utilizando Donald Trump es la problemática que efectivamente dijo el señor Valencia con respecto al pueblo musulmán. Y ahí que tenemos que tener cierto sumo cuidado toda vez de que el viaje que hizo recién, por ejemplo, Díaz-Canel, presidente de Cuba, a Irán para enlazar aún más fuerte los lazos que tiene Cuba con Irán, nos va a llevar a una situación bastante complicada porque ya Irán también tiene lazos con Venezuela y el presidente Trump está utilizando esa parte, ¿cierto?, de la seguridad nacional para potenciar también su imagen en ese aspecto. Ahora, con respecto a lo que decía de la frontera, efectivamente, la frontera en este momento está muy permeable, han ingresado personas, ¿cierto?, indocumentadas precisamente del Medio Oriente, pero también de China, y que no se había visto esa situación, sobre todo de China, que ingresaran indocumentadamente al país en una cantidad bastante importante. Entonces el presidente Trump va a utilizar, yo pienso que esas dos partes muy importantes, la parte de la permeabilidad de la frontera y la parte, ¿cierto?, la estrategia con respecto a lo que se está llevando a cabo en el Medio Oriente y aquellos países que podrían ser aliados de la gente del Medio Oriente y que podrían estar, ¿cierto?, causando algún tipo de debilidad a la seguridad nacional en los Estados Unidos. Tengo que ir cerrando, pero se nos viene un año bastante complejo dentro de la política estadounidense y más aún con la coyuntura y cómo se está moviendo la geopolítica a nivel internacional. Robert, Donald Trump va a ser una figura clave, ya no únicamente para las elecciones internas de Estados Unidos, sino para poder manejar todos los conflictos que se están presentando a nivel mundial. Sí, indudablemente. Y él, obviamente, también hay que analizar que lo que propone es obviamente parte de un punto populista, porque él dice que él va a resolver el tema de Ucrania y, digamos, la guerra entre Ucrania y Rusia, que él va a resolver los problemas que está enfrentando digamos, el problema que estamos viendo en Medio Oriente precisamente con los ataques de Israel contra Hamas, que también han afectado a la población en Gaza. En fin, pero obviamente es simplemente decir, yo solo lo puedo arreglar, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice, I alone can fix it, que eso traduce exactamente eso, es yo solo lo puedo arreglar. ¿Cómo arreglarlo? Es otra cosa. Evidentemente, cualquier cosa se puede decir con el fin de avivar los intereses y los ánimos y el ánimo básicamente de una base republicana que, como señala mi colega, va cada vez más respaldando a Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre de aquí a noviembre del 24. Por supuesto que sí, y cierro con usted, Arturo. Se nos viene un año muy complejo. Si este año fue movido políticamente en Estados Unidos, el 2024 va a ser un tsunami. Claro que sí, no te olvides de que también ha habido un aumento considerable de delincuencia en Estados Unidos, que el presidente Trump por sus políticas también lo va a utilizar, toda vez de que solamente en Washington ha subido, ¿cierto?, la delincuencia en un 40%, la delincuencia normal, y por ejemplo, para solamente una miradita, el 98% ha subido lo que es el robo de vehículos en la capital de la nación. Entonces, todo esto ha ido sumando, ¿cierto?, a la campaña de Donald Trump para potenciar la estrategia que tiene él con respecto al manejo de la seguridad, la delincuencia dentro del país. No nos olvidemos también que hace un par de semanas atrás la nieta de Joe Biden
el auto fue prácticamente asaltado y los del servicio secreto reaccionaron a tiempo. Entonces, todas estas situaciones del aumento de la delincuencia por las políticas que han llevado adelante los demócratas, el presidente Trump las va a utilizar muy estratégicamente. Claro. Así que vamos a ver un año bien movido el 2024. Robert y Arturo, les quiero dar las gracias por haber estado conmigo, tratando de ver, porque sin lugar a duda, Donald Trump fue una de las noticias más importantes en este 2023, una serie de juicios que tuvo que afrontar, una precandidatura en donde él sigue indiscutiblemente siendo uno de los líderes fuertes a nivel de su país y a nivel mundial, y pues genera siempre expectativa y noticia lo que él tenga que decir. Creo que para cerrar esto tenemos que decir que si el año 2023 Donald Trump fue noticia y fue movido, en el 2024 él va a ser sin lugar a duda la noticia. Gracias por haber estado aquí. Nos vamos a una breve pausa en Hoy en el Mundo. NFL Sunday Ticket is now starting at $39